Muy buenas, developers. Hoy traemos el concepto estrella de la programación orientada a objetos, que no puede ser otra, después de clases, la herencia y sus conceptos relacionados. Bien, ¿qué es la herencia? Bueno, como hemos dicho, la base de la programación orientada a objetos, en el sentido de que las clases lo necesitan, y permite que las clases obtengan las propiedades de otras clases base de forma jerárquica. Ni en C# como en JavaScript se admite la herencia múltiple. Mientras que en C++, que es el lenguaje que le da origen, del que viene, sí que se permite. Vamos a ver los siguientes aspectos viendo la herencia. Namespaces, que aunque no forma parte de la herencia, pero necesitamos añadir ya este concepto porque agruparemos las clases en torno a estos namespaces. Ensamblados o assemblies. Luego veremos la sintaxis de la herencia, la de cómo se declara, tanto en C# como en JavaScript. Modificadores que aplican solamente en C#, como abstract, virtual, protected, shield. La palabra reservada base en C# y super en JavaScript. Y luego veremos el override, que es la sobreescritura, versus el enmascaramiento con el new, de métodos, propiedades y operadores. Bueno, el new solo aplica, evidentemente, a métodos, a propiedades, pero no a operadores. Es solamente para clasificarlo. Bueno, vamos a meternos en faena, vamos a empezar a escribir código. Bien, este es el típico programa clásico que tenemos como siempre. Y vamos a crear una carpeta de modelos, porque me gusta empezar a poner los modelos de la aplicación en una carpeta distinta. Y vamos a crear nuestra primera clase que vamos a llamar persona. Hasta ahora, esto ya lo hemos visto en el vídeo de clases. Voy a definirle un par de propiedades, por ejemplo, DNI. Name. Y surname. Asimismo le vamos a definir un constructor. Por ejemplo, este. Y vamos a crear un método que sea, por ejemplo, hablar. Por ejemplo, speak to o tell to. Donde nos pasen un mensaje y un destinatario. Destinatario. Vamos a empezar a trabajar con esta clase. Esto sería una clase normal y corriente. Sin embargo, nosotros, gracias a la herencia, si quisiéramos hacer ahora otra clase que se llamara usuario, que fuera un tipo especial de persona, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a copiar toda esta clase entera? ¿Y le damos las propiedades? Podríamos hacerlo, podríamos venirnos aquí. Y hacer esto. Pero estaríamos volviendo a escribir todo el código. Y eso
Y eso no nos mola. Entonces vamos a hacer lo que es la herencia. Yo puedo decirle a este user que con esos dos puntos adquiera todas las propiedades de la clase person. ¿Veis que en ese momento me dice, oye, que DNI está escondiendo la propiedad que ya viene de person DNI? No nos hace falta todo esto. Esto luego lo veremos aquí porque nos está sugiriendo que utilice, como veis, la palabra new. Cosa que os he puesto aquí. Y que veremos después. Pero por ahora no quiero. Entonces le voy a decir, quita, quita. No me pongas nada de esto, ni este. Tampoco el método. ¿Veis que el método me deja? En cambio el constructor no. Porque el constructor sí que entiende que es otro constructor distinto. Aunque este constructor de aquí, internamente, cuando nosotros vamos a crear un objeto de tipo usuario, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, aquí. User igual a new user. Veis, por cierto, un punto. Me acaba de añadir automáticamente este using. Y si nos ha faltado comentarlo hasta ahora es el momento de comentarlo. Este using apunta a lo que pone aquí, console app classes models. Fijaos que program tiene aquí una cosa que pone namespace console app classes. Los namespaces son una forma de crear cajitas para poner todas nuestras clases. Cosa que decíamos aquí, namespaces. Entonces nosotros para poder llamar a una clase, para poder darle un tipo a una variable de una clase que está en otro namespace como es user, lo veis que está en console app classes models, pues esto se lo tenemos que dar aquí arriba. Utilizamos la palabra using más el namespace. Cuando yo le doy aquí clic a este user, esto me lleva al constructor vacío, este de aquí, user. Internamente, aunque nosotros no lo veamos, esto me lleva a el constructor vacío de person, que se lo acabo de quitar. Pero, aunque yo se lo haya quitado, si no hay ningún otro constructor, él me crea el constructor por defecto. ¿Ok? Fijaos, porque si yo copio este y ahora aquí le pongo una variable tipo, o sea, un argumento, un parámetro que se llama DNI, ahora la clase tiene dos constructores. Esto ya lo hemos visto todo en herencia. Lo que pasa es que ahora lo estoy recalcando porque es cuando va a empezar a tener mucho más sentido. O sea, bueno, más sentido, más uso práctico a la hora de meterlo con herencia. Si yo lo comento, ¿veis que user peta ahora? ¿Por qué? Porque user no lo puede enlazar con ningún otro. Porque esto en verdad, cuando estaba aquí este constructor vacío, si yo escribo esto es una forma de que le diga, vale, cuando alguien crea un usuario, primero me creas el constructor base que pertenece a este de aquí, de base a persona. Si yo no le doy ningún constructor, el compilador nos crea uno automáticamente. Con lo cual, este dice, vale, está todo bien. Y si no se lo doy, no importa, estoy haciendo lo mismo, paso por aquí. Pero con esto hay que tener cuidado, porque cuando empezamos a especificar constructores, también hay que especificar las rutas de construcción de las clases hijas. Que por defecto siempre van a intentar ir al vacío. O al defecto, por defecto, que está vacío. Pero en el momento en el que yo le especifico un solo constructor que ya no está vacío, ya el sistema entiende que yo no quiero permitir que haya un constructor vacío. Con lo cual, user petaría y me diría, vale, el base, pero el base, cuidado que le falta un parámetro. Pues yo aquí tendría que decirle, vale, pues por ejemplo,
Pues créame un usuario que no tenga nada. ¿Ok? Más detallitos, aunque todas estas cosas quizás las teníamos que haber visto en herencia, pero herencia se nos hacía ya muy largo explicarlo. Entonces, fijaos que yo puedo hacer esto, para especificarlo de una forma más gráfica para lectura, que estamos asignando esto a este. Esto es lo mismo que hacer esto. ¿Ok? Pero bueno, ya os empecéis a fijar que estamos enrutando. Voy a poner por aquí person. Que estamos enrutando este a este constructor. Entonces el flujo será: cuando yo creo un usuario, primero va a venir al constructor que le estoy dando, porque este también puede tener varios constructores. Este también puede tener uno que fuera public user, por ejemplo, string DNI, que de forma natural, fijaos que en este caso no lo infiere, ¿eh? Este caso no dice, encuentro uno igual. No, no, no. A partir de este momento ya lo tenemos que especificar y pasarle el DNI. Entonces yo puedo tener tantos constructores como quiera y entrelazarlos entre ellos como quiera. Incluso podría, por ejemplo, enviarlo al dis. Solo que sin DNI. Y este me mandaría a este de aquí arriba. Estas cositas en verdad son muy tontas y las vamos aprendiendo a medida que las vamos utilizando, pero bueno, yo os las cuento y ya por lo menos os suenan, ¿no? De que existen, porque si no, hasta que las aprendéis por ciencia infusa trasteando, pues nos quedamos más locos. Entonces, bueno, este sería el base y ahora enlazaríamos aquí. Vale, en este caso lo lógico es que tuviéramos aquí un constructor vacío al especificarle este. Y ahora ya este no se enfadaría y se conectaría con este. O directamente esto, que sería el mismo resultado. ¿Ok? Entonces acabamos de detallar la sintaxis de la declaración de herencia. Vamos a hacerlo también en JavaScript para que veáis. Voy a crear un nuevo fichero que será person. En JavaScript es muy parecido. Creamos class, le metemos person y empezamos a darle properties. Get DNI, que nos devuelve this. Acordaros de static, como os explicaba las propiedades y los campos static. Pues this _ DNI, que este lo vamos a declarar aquí arriba. En fields. Por ejemplo, pues vacío. Y el set. DNI value, que lo que hace es asignar lo que sea que entre en value aquí. Esto es exactamente idéntico a una property de C#. Solo que todo esto lo tenemos que hacer, es un coñazo, y en C# lo hacemos automáticamente gracias a este getSet. También podríamos, ya sabéis, que podemos hacerlo private. Perdón, esto no es static, esto es private. He dicho static, pero esto es private. Al ponerle el nombrecito es el slash. Entonces aquí yo podría hacer private string DNI, que eso sí que tendrá un campo, incluso lo puedo inicializar como hemos hecho en JavaScript, y aquí decirle get return DNI set DNI igual a value. Pequeñas diferencias es que yo aquí el value lo tengo automático y aquí lo puedo llamar si quiero v y no importa porque en el fondo es una función. Lo ponemos value para respetar un poquito pues la misma nomenclatura que tenemos en C# solamente. Vale, también podía ahorrarme, y ahora lo voy a hacer, el escribir getSet
directamente diciéndole que me cree el name y el surname como campos normales y corrientes. No por nada, sino por comodidad de escribir código. Normalmente querremos tener getSets en todos lados, pero bueno, soy un poco más flexible en JavaScript para este caso. En el caso del constructor, recordamos la diferencia entre C# y JavaScript. Constructores solo puede haber uno y se escriben como constructor. ¿Ok? Entonces, ahora mismo... bueno, y faltaría el método, que sería dile a alguien algo. Que sería... tell to y message y tú. ¿Ok? Hasta ahora lo vemos que es casi todo igual. Cosas distintas, pues aquí no existe el concepto de... o sea, las clases son todas públicas. No podemos hacerlas privadas, sealed, protected, no tiene sentido. JavaScript no está pensado para orquestar una herencia tan fuerte, tan modular como en C#. Pero al menos tenemos herencia, con lo cual ya para un uso cotidiano pues nos sirve.